Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Qué bueno es adorarlo, qué bueno es exaltarlo y qué bueno es proclamar su nombre, proclamar su grandeza. Qué bueno es poder honrar su santo nombre. Hemos estado en un recorrido, hoy estamos culminando acerca de la 9ª cualidad del fruto del Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos acerca de la mansedumbre. Y quiero recordar, hablamos que la mansedumbre no significa debilidad. Es una actitud de confianza sosegada, de tranquilidad interior y paz mental. Porque la mansedumbre guarda a la persona de acalorarse cuando las cosas se agitan. Es una actitud que dice, aunque todo se me venga encima y todos la agarren conmigo, aunque las cosas se pongan tensas y tenga todo el derecho de sentirme nervioso, mantendré la calma. No voy a perder los estribos. Eso es la mansedumbre. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La persona mansa disfruta de paz interior, disfruta de paz emocional y por ende paz física. La persona histérica, la persona soberbia, no tiene paz. Es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, sino que arroja cieno y fango. No tiene paz interior y por lo tanto no disfruta de paz social ni política de ninguna clase, porque la paz no es algo que se construye desde afuera, es algo que surge desde adentro, desde nuestro interior. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y cuando nos reconciliamos con Él a través de Jesucristo, entonces podemos reconciliarnos con el otro, y es ahí donde podemos disfrutar de la verdadera paz espiritual, paz emocional, paz mental, paz social, política, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy yo quiero que hablemos acerca de la 9ª cualidad del fruto del Espíritu Santo, y es acerca de la templanza o el dominio propio. En Gálatas 5:25 dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir en el Espíritu es lo que nos garantiza a nosotros crecer a la imagen de la plenitud de Cristo. De hecho, el día que creímos, Dios mandó a nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios, y Él nos capacita para poder ser transformados a la imagen y semejanza del Señor. Ese proceso de transformación se llama santificación. Somos santificados, separados para el Señor, y somos transformados por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, después de hablar acerca de las obras de la carne y explicitar el fruto del Espíritu, va a concluir diciendo, si ustedes viven por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu. Porque existe el peligro de estar espiritualmente vivos, pero no andar en la total voluntad del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, tal vez tú te preguntes, pastor, ¿qué significa andar en el Espíritu?
significa vivir en la libertad moral y espiritual, no estando ya sujeto a la ley, sino obedeciendo los preceptos de Dios por amor, con gozo en el corazón. Una cosa es cuando tú obedeces por obligación, obedeces por imposición, y otra cosa es cuando tú obedeces por amor, porque es una decisión libre de tu voluntad. Y eso es el Evangelio. Donde está el Espíritu hay libertad. En Cristo tenemos libertad. Libertad para ejercer nuestro libre albedrío. Libertad para ejercer nuestra autonomía. Para ejercer el autogobierno de manera responsable. No por obligación ni imposición, sino por amor. Esto es extraordinario. Ahora, andar en el Espíritu significa detestar y oponerse vigorosamente a las obras de la carne. El que ama a Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Ese es el auténtico amor a Dios. Andar en el Espíritu significa amar la palabra de Dios y al Dios revelado en ella en todos sus atributos. Por eso Jesús lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Tú no puedes decir que amas a Dios y no obedecer sus preceptos, no escuchar su consejo. Si amas a Dios, amas su palabra. Andar en el Espíritu significa abundar en el fruto del Espíritu, lo que acrecienta tu libertad de acceso al trono de la gracia. Entre más te mueves en el Espíritu, esto va acrecentando, escúchame bien, tu acceso al trono de la gracia. Más gracia recibes de parte de Dios. Andar en el Espíritu significa ir de la mano con el testimonio del Espíritu, quien da testimonio en nuestro corazón de que somos realmente hijos de Dios. Pero andar en el Espíritu también significa fortalecer nuestro testimonio de Cristo en el mundo para que su nombre sea glorificado. Bueno, estas son algunas pequeñas definiciones de lo que es andar en el Espíritu. Bien, en este orden de ideas, Pablo está hablando de esta última cualidad del fruto del Espíritu, y es la templanza. Él dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Cuando tú andas en el Espíritu, entonces afloras en tu vida el fruto del Espíritu. Por eso Jesús dijo: el árbol se conoce por su fruto. Por su fruto los conoceréis. Si eres un hombre y una mujer de Dios que has nacido de nuevo, vives en el Espíritu y andas o te conduces o te comportas espiritualmente, entonces los frutos que se van a ver en tu vida son precisamente estas cualidades. Las vas a aflorar en tu interacción cotidiana con el otro, en tu comportamiento personal. Vas a tener esa capacidad de dominarte a ti mismo. La persona que posee dominio propio tiene el poder de contenerse a sí mismo, no solo en los apetitos sexuales, sino en todas las áreas de su vida, en todo pensamiento, palabra, acciones y obras que sean contrarias a la verdad. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4 y 5. El apóstol dice lo siguiente: que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios
para destruir fortaleza. Dice el apóstol, destruimos argumentos. ¿Los argumentos qué son? Los argumentos son puntos de vista, son criterios, son principios, son mitos en los cuales tú crees. Cada uno de nosotros hemos construido nuestra propia realidad a partir de nuestras creencias, a partir de nuestros criterios, a partir de nuestros mitos o puntos de vista. Así construimos nuestra realidad y muchas veces nuestra realidad no está en consonancia con la realidad espiritual de Dios para nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, ya que nosotros luchamos con armas espirituales, discernimos estos pensamientos, estos argumentos, estos puntos de vista contrarios a la verdad de Dios y los destruimos. Escúchame bien esa frase, destruimos argumentos y toda altivez, o sea el orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Tremenda palabra. Me permite el apóstol visualizar aquí un escenario donde un guerrero valiente puede someter a otros que compiten con él. Así es que aquí te presenta a ti como ese hombre y mujer de Dios que eres un guerrero, no para competir con otros, sino para competir contra tus propios pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios, que te impulsan a actuar, a hablar más de la cuenta y a realizar acciones que no honran a Dios. Y los dominas, los controlas y los sometes, los aprisionas bajo los preceptos y la palabra del Señor. Por ejemplo, si en mí hay un sentimiento de odio hacia alguien, de rechazo hacia alguien, pero yo entiendo por la palabra que debo amar al que me odia, que debo servir a aquel que me rechaza, entonces tomo este pensamiento, este sentimiento de odio, de rechazo, lo cautivo, lo someto y lo llevo a la cruz de Cristo. Y respondo con amor, respondo con servicio, respondo con misericordia. Eso es dominio propio. Yo tengo la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para controlarme a mí mismo, para dominarme a mí mismo. No estoy para dominar al otro, no estoy para dominar la circunstancia, estoy para dominarme a mí mismo. ¿Cuántos problemas o de cuántos problemas nos libraríamos hoy si no intentáramos dominar a los demás ni controlar la circunstancia, sino más bien controlarnos a nosotros mismos? Recuerda que la vida es 10% de situaciones y 90% de reacciones. Yo no puedo controlar las circunstancias, solo puedo controlar mis reacciones frente a la vida. Y eso es lo importante. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:20 al 21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A mí me encanta esta frase porque el apóstol está hablando acerca de que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí en Efesios capítulo 4, el versículo 17, el apóstol dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento. Aquí encontramos 5 aspectos de la vida en el mundo que se resumen en la frase pensamientos frívolos, o sea, vacío, falta de propósito, entendimiento oscurecido, alineación de la vida de Dios, ignorancia de los caminos divinos, corazones endurecidos y pérdida de la vergüenza.
aquí la palabra griega indica descuido. Pablo está diciendo, nosotros ya no vivimos de esa manera. Hemos aprendido de Dios. Y entonces el versículo que acabo de leer afirma mi responsabilidad. Mas nosotros, ustedes no han aprendido ese estilo de vida del Señor Jesucristo. Si de veras han sido por Él enseñado, de acuerdo a la verdad que está en Jesús, despójense del viejo hombre que está viciado. Esa palabra es clave. El viejo hombre está lleno de vicios. Si yo te pregunto en esta hora, ¿qué piensas de una persona viciosa? Tal vez tú digas, no, la calle está llena de gente viciosa. Pues bien, Pablo está diciendo aquí que el viejo hombre, tu vieja naturaleza, está llena de vicios. Tienes malos hábitos de vida, en tu forma de hablar, de manejar el tiempo libre, en tu vida sexual, en todos los aspectos de tu vida tienes malos hábitos, tienes malos vicios. Pablo dice, tú no has aprendido eso del Señor, si de veras has sido por Él enseñado. Ahora somos llamados a incorporar a nuestra vida los hábitos o estilo de vida del Espíritu Santo de Dios. Tremenda esta verdad. Y en ella estamos hablando del dominio propio. Hemos hablado de las demás cualidades, pero hoy estamos hablando del dominio propio. La templanza o el dominio propio, escúchame bien, entre todas las gracias del Espíritu, que son los frutos de permanecer en Cristo, alguien dijo, ninguna es más importante que el dominio propio. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La templanza o el dominio propio es amor propio, escúchame bien. Y es mejor aquel hombre y aquella mujer que domine a su espíritu que el que puede conquistar a una ciudad, el que puede dominar un país, el que puede controlar una empresa. ¿De qué le sirve a una persona quizás ser un excelente ejecutivo y manejar una empresa como manejar con un dedo y no ser capaz de autocontrolarse a sí mismo, de dominarse a sí mismo y ser víctima del vicio, de la ira, del mal genio, del maltrato verbal hacia los demás? ¿De qué le sirve a esta persona eso? Bien, dijo Jesús, ¿qué provecho tiene un hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? No tiene ningún provecho. ¿Qué provecho tiene usted de triunfar como excelente gerente o administrador en muchos aspectos de la vida y no ser capaz de controlarse a sí mismo, no ser capaz de dominarse a sí mismo? Por eso lo dice aquí el proverbio, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Hay personas que tienen su estufa propia, se calientan inmediatamente hasta con una mirada. Pareciera que viven enchufados a toda hora. Pero el texto dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, que aquel que dice es que yo no me dejo de nadie y es el bravucón. No, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. El que se respeta, escúchame bien esta frase, el que se respeta, que considera su cuerpo un templo del Espíritu Santo, ejercitará control sobre sus propios impulsos. La pregunta es, ¿te respetas a ti mismo? ¿Reconoces que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces mantienes el templo limpio, puro, consagrado para Dios. Es tu responsabilidad. La templanza verdadera es control no solo de la comida, la bebida,
ni de los apetitos sexuales, sino de todas las áreas de nuestra vida. Eso es templanza. Templanza significa completo control. Control sobre el enojo, sobre las pasiones carnales, sobre los apetitos sexuales, sobre los deseos materiales, los placeres mundanos y el egoísmo. La persona que tiene dominio propio se sabe controlar. Antes, como dice el texto de Proverbios 25-28, dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. El sabio Salomón nos trae este cuadro. Cuando un río se torna en pantano, sin la disciplina de las riberas, así una ciudad sin muralla no es una ciudad. Y la persona que no tiene autocontrol no es persona. Eso es lo que el apóstol quiere decirnos. Por eso, antes de que uno pueda gobernar una ciudad, una comunidad, un club, una congregación, una nación, debe primero ser capaz de gobernar su propio espíritu. Pablo trata este tema de manera admirable en su carta a los Corintios, cuando en 1 Corintios 6, 12 al 14 él dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Desde el momento del ser humano y de la creación, y que el ser humano cayó, la tendencia del ser humano es querer dominar y controlar a los demás. Dios le dio al ser humano el privilegio de señorear sobre lo creado, pero no señorear sobre el otro. Sin embargo, el ser humano siempre está buscando dominar al otro. El hombre busca dominar a quienes están bajo su cuidado, la mujer también busca dominar, y es una lucha por el poder. Y eso ha generado durante toda la historia de la humanidad los grandes conflictos, las guerras, las violaciones de los derechos humanos. Ese instinto salvaje del ser humano de querer dominar a los demás. Todo mundo busca dominar y justifica sus acciones de dominio, culpando a los demás. Qué excelente sería y qué hermoso viviríamos. Cuánta paz tendríamos nosotros si aprendiéramos el principio del dominio propio. En vez de buscar dominar a otros, controlar a otros, dominar las circunstancias, buscáramos dominarnos a sí mismos, controlarnos nosotros mismos. Esto sería extraordinario. Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les dice: todas las cosas me son lícitas. Yo soy libre y puedo decidir qué hago con mi vida. Pero la pregunta es: ¿me convienen? ¿Me edifican? ¿Me acercan más a Dios? Yo tengo todos los derechos de todo y puedo responderle a cualquiera porque tengo derecho. La pregunta es: ¿eso me acerca más a Dios? ¿Eso me conviene? ¿Me permite demostrar el amor de Cristo? Esas son las preguntas que debo hacerme. Si eso me permite honrar al Señor, glorificar su nombre. Y si no, estoy aquí no para agradarme a mí mismo. Estoy aquí para honrar al Señor. Y yo decido honrarlo a Él, aún en contra de mis derechos, porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Él dijo, la Biblia dice: haya en ustedes
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se fijó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre y estando en esa condición se hizo siervo de todos. Así es que Él aguantó el ultraje, el desprecio y supo dominarse, no se dejó provocar. Eso es dominio propio. Aquel que cuando lo maldecían, bendecía. Yo sé que no es fácil, porque cuando a ti te maldicen, tú te dejas provocar y lo primero que quieres es responder con maldición. Pero el dominio propio me lleva a autocontrolarme y a no responder con maldición, sino con maldición. ¿Te acuerdas cuando David estaba huyendo porque su hijo Absalón le quiso dar un golpe de estado? Y mientras David salía de la ciudad huyendo, triste, decepcionado, traicionado por su propio hijo y por algunos oficiales de su ejército, abandona la ciudad. Entonces Simea comenzó a maldecirlo y a decirle: fuera de aquí, hombre sanguinario, ya lo vemos, estás pagando lo que merecieron tus hechos. Y entonces uno de sus generales le dijo: ¿y este perro muerto por qué maldice a mi señor? ¿Quiere mi señor que pase y le corte la cabeza? Y David dijo: déjalo que me maldiga. Si Jehová le ha dicho que me maldiga, pues que lo haga. Si mi propio hijo se ha levantado contra mí, ¿qué se espera de este hombre? Así es que déjenlo que me maldiga. Quizá Jehová mirará mi aflicción y me dará bien por esto. Eso es dominio propio. Imagínese usted que le están corriendo la butaca. Usted debe estar más furioso que una osa a la cual le han robado un cachorro. En ese momento usted lo pican, como dicen vulgarmente, y no bota sangre. Pero David tiene autocontrol. Sabe que este hombre lo está maldiciendo y no descarga su furia ni su frustración contra él. Más bien dice: déjenlo que me maldiga. A veces decimos: no, es que me porté así porque estaba estresado, vine del trabajo y tenía mucho estrés, muchos problemas, y por eso no me controlé y por eso fue que la embarré. Imagínese a David, está en una de las situaciones más terribles de su vida, debía estar furioso, pero vemos a un hombre sereno, calmado, con mucho dominio propio. No da rienda suelta a su furia ni a su enojo para matar y destruir a los débiles. Tenía el poder para hacerlo, pero tiene dominio propio. Así es que, mis hermanos, nada en esta vida justifica tu comportamiento. Ni el estrés, ni el maltrato justifica que te portes mal cuando tienes dominio propio. Por eso el apóstol aquí nos da una gran verdad. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que quiero decirte es: hoy en día muchas personas le dan demasiada relevancia al cuerpo, y en los círculos espirituales surge una nueva filosofía y una nueva concepción teológica, y algunos dicen: bueno, lo que importa es el corazón, no importa el cuerpo, lo que importa es el corazón. Así es que no importa cómo está tu cuerpo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice claramente que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben ser guardados con dominio propio. Deben ser guardados irreprensiblemente para el día del Señor Jesucristo. Ahora bien, tú tienes la libertad de decidir. Es tu libre albedrío. Y cada quien puede hacer lo que quiere hacer. Por eso Pablo lo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera hacer, pero la pregunta es si eso me conviene y me edifica, si eso me permite andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es que tú hoy te pones la camiseta del Espíritu y mañana entonces te pones la camiseta de la carne, y un día andas en el Espíritu y otro día entonces andas en la carne. No, Pablo dice que debemos vivir y andar en el Espíritu. Concluyendo esta gran verdad, un gran comentarista nos dice lo siguiente, hablando acerca de las cualidades del Espíritu Santo. Él dice: el fruto del Espíritu es una disposición afectuosa, amorosa, un espíritu radiante y un temperamento alegre, una mente tranquila, una conducta calmada, una paciencia incansable en circunstancias provocadoras y con gente difícil, una visión compasiva, ayuda discerniente, juicio generoso, caridad, lealtad y confianza de todo corazón y bajo toda circunstancia, humildad que se olvida de sí misma en el gozo de otro, todo con dominio propio, que es la marca final del perfeccionamiento. Tremenda verdad. Eso es prácticamente las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Cuando tú la posees, disfrutas de la vida. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo cuanto hace prospera. Disfrutas de paz, disfrutas de tranquilidad, disfrutas de fortaleza, aún en medio de las adversidades, pero estás reposado, estás tranquilo, porque el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, Él está haciendo la obra perfecta en tu vida. Esto es extraordinario. Para ir concluyendo, quiero recordar Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Lo leo en la Nueva Versión. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. El principio aquí es que la autodisciplina o el dominio propio es más importante y más difícil que la fuerza física. Es muy fácil actuar de manera arrogante con la fuerza bruta, pero es más difícil dominarse. Proverbios 25, 7, 8 dice: lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si al fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Vamos a un ejemplo. Tú ves algo que te parece cierto, inmediatamente vas y lo cuentas a otro, sin verificar si aquello que has visto es realmente como tú lo estás viendo. Y resulta que después la persona aclara la circunstancia y resulta que hablaste a la ligera. ¿Qué te hizo falta? Dominio propio. Por eso todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cuántas veces pasamos por un lugar y vemos a una persona con alguien, inmediatamente nuestra mente, que es tan rápida, nos imaginamos cosas que esa persona está haciendo y corremos y la contamos a otros, para después enterarnos que las cosas no eran así? Aquí hay un tremendo principio. Una persona sin dominio propio siempre se acelera a contar cosas de las cuales no está seguro, y al final queda en vergüenza. Pero en vez de reconocer su ligereza, sigue justificando su conducta, porque le falta el dominio propio del control de la lengua. Si es que, mis estimados hermanos, necesitamos aprender los preceptos de la palabra de Dios. Recuerda, si eres de las personas que primero tira una piedra y después miras
tienes que aprender a primero mirar bien para después tirar piedras. Eso es dominio propio. En el hogar, en las relaciones interpersonales, juzgamos la actitud del otro y después es que pedimos la explicación de por qué estaba de esa manera. Pero ya hemos lanzado juicios de valor, hemos criticado y juzgado al otro a la ligera. Y después es que buscamos las explicaciones. ¿Cuántos problemas nos libraríamos si tuviésemos el dominio propio? Y finalmente dice el texto, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Así es que la invitación hoy es que ojalá pueda ser como un río caudaloso, pero protegido por sus riberas, que no se desborde, que sepas tener el autocontrol para el bien de tu vida. Esto solo es posible, déjame decirte, por la acción del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si el Espíritu de Dios vive en ti, esto te capacitará para que puedas vivir una vida de excelencia. Por eso el apóstol Pedro dijo algo, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero sobre todo ello hay que añadirle el dominio propio, la autorregulación personal, porque si estos valores están en nuestra vida, seremos personas fructuosas, seremos personas de éxito en todo lo que emprendamos. Pero si tienes conocimiento y no tienes dominio propio, si tienes amabilidad, si tienes muchas otras cosas, si no tienes el dominio propio, vas a errar en tu vida. Por eso te invito en esta hora para que vayamos al trono de la gracia, pidiéndole al Señor que su gracia hoy se derrame abundantemente en nosotros y que su Santo Espíritu nos conceda esta cualidad hermosa del dominio propio. Padre, te damos gracia, exaltamos tu nombre en esta hora, porque eres tan maravilloso. Tu palabra dice que todo lo que necesitamos para vivir una vida de excelencia, ya tú nos lo diste a través de Jesucristo. A través de Él nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por eso te imploramos en esta mañana que nos des tu gracia para incorporar en nuestra vida estas cualidades del fruto del Espíritu, para crecer a tu imagen y semejanza, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre cada persona en esta hora. Dios, dale tu gracia para crecer. Aquellos que están cansados, están atribulados, que están, Señor, confundidos, Dios, llena su vida hoy del fruto del Espíritu Santo, que les permita disfrutar de paz y de tranquilidad. Trae sanidad emocional, sanidad espiritual, que esto redundará en sanidad física, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que nos edifica, que nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén.